Por pedido, iniciativa, una linda iniciativa del Papa Francisco, estamos celebrando a nivel mundial hoy la jornada por los abuelos, por las personas mayores. ¿Para qué? Para tratar de que en el mundo de hoy, en la sociedad que vivimos, se los considere, ¿no? El Papa Francisco tiene una expresión no solo con los abuelos, sino también con otros sectores de la sociedad, pero que en este caso aplica concretamente a las personas mayores, los que son apartados, los que son dejados de lado, como si no formaran parte de la sociedad. Tomar conciencia de que los abuelos tienen un gran potencial, son valiosos para cada uno de nosotros, pero no por lo que puedan hacer, porque ya a cierta edad ustedes saben que las fuerzas nos van desapareciendo y realmente es una aventura vivir, ¿no es cierto? Y acá veo varios que dicen que sí, es verdad. Entonces, frente a esa realidad, nuestra querida Iglesia lo que tiene que hacer es estar siempre más cerca de los que sufren, de los débiles, de los frágiles. Ese es, sin duda, el mayor tesoro que tiene la Iglesia. Una jornada, entonces, para tomar conciencia, para revalorizar la importancia de los abuelos, no solo en la Iglesia, sino en el mundo de hoy, en la sociedad. Si hablamos de la Iglesia, ellos son, casi podríamos decir, los primeros transmisores de la fe, donde se deposita ese tesoro, ¿no? Que de generación en generación van pasando a sus nietos y van compartiendo, y no solo por un conocimiento así intelectual, sino en la práctica. Los vemos vivir la fe de la Iglesia, y eso es muy valioso. Entonces, no al descarte, sí a la inclusión. En una sociedad, los abuelos, como decíamos recién, muchas veces tienen que sobrevivir, peripecias, aventuras, para cobrar una jubilación, para conseguir un turno en el médico, y podríamos estar horas acá diciendo todas las circunstancias que tienen que padecer. Por eso es importante, así como en el mundo de hoy se ponen sobre la mesa muchos temas que parecen acuciantes, algunos lo son, otros no. El tema de la tercera edad, de los abuelos, de nuestros mayores, es importante. Pero ¿qué pasa en este mundo? Y ocurre que como uno se hace grande y ya parece que después no puede producir materialmente, no puede producir dinero, entonces ya no valgo. Da esa sensación, esa mentira nos quieren vender. Y esto no es así. Cuanto más edad uno tiene, es verdad, más dificultades se presentan, más problemas tenemos de salud, pero la experiencia, el ser, lo que vale cada persona es lo que quiere revalorizar aquí el Papa Francisco. No somos utilitaristas o no debemos serlos. Una cosa es ser práctico en la vida y resolver cuestiones, y la otra es fijarse solamente en aquello material que me puede dar o no un beneficio. El Señor no quiere eso y nos ama a cada uno de nosotros por lo que somos. Valemos porque somos sus hijos. El don más grande que tenemos es el del bautismo, el de ser hijos de Dios. Y hasta el último instante de vida somos valiosos a sus ojos. Y después tiene otro plan para nosotros, que ya no es aquí en la tierra, fíjense. Por lo tanto, una jornada para revalorizar a nuestros mayores es importante. El Señor conoce cada uno de nuestros corazones. Y el Papa Francisco comienza con este tema, el mensaje que les dedica a los abuelos, especialmente hablando de la soledad. Fue el primer tema que él eligió, ¿no? La soledad experimentamos todos, no importa la edad, pero en la tercera edad, digamos así, con los abuelos, con nuestros mayores, se da de un modo más fuerte. ¿Por qué? Porque no solo es real esa soledad, sino pareciera que la sociedad te deja de lado, no te considera, te aparta. Entonces hay que hacer una lucha importante para poder participar, para poder pertenecer. La tarea de la Iglesia es asistir en todas esas periferias, lugares donde las personas parecen olvidadas, dejadas de lado. Hoy hay una palabra, pero está cargada de más política, ¿no? Hoy se utiliza invisibilizar. Podría ser un sinónimo bien tomado, si quieren. No tener en cuenta a alguien, dejarlo de lado. Se dan tantos derechos por acá y por allá y resulta que a nuestros abuelos los tenemos a un costado.
Bueno, desde acá, desde la iglesia, desde este altar, nosotros queremos, por lo menos a nuestros abuelos de la Rábida y a través también de las redes sociales, transmitirle este mensaje de cercanía, de esperanza, de compañía, de tenerlos en cuenta. No es fácil, ¿no? Con un mundo que tiene otro tipo de mensaje. La segunda lectura que escuchábamos recién y un poco resumen toda la liturgia de este domingo en nuestra querida iglesia, habla del tema del pan, ¿no? Este que Jesús reparte, pero ya de un modo espiritual. Se refiere a que todos formamos parte de un solo cuerpo. Y ahí viene esta idea de inclusión. Aquí no sobra nadie. Todos somos valiosos a los ojos de Dios. Por eso cada vez que recibimos la Eucaristía, cada vez que compartimos el mismo pan, nos hacemos cada vez más cercanos a Jesús y a este cuerpo que orgullosamente formamos parte. Es un privilegio y bueno, Dios se lo regala a todo aquel que quiere participar, a todo aquel que recibe el bautismo, a todo aquel que lo quiere seguir más de cerca. Los abuelos saben bien de esto, porque han conservado esa fe en el medio de dificultades, pruebas. A ellos tenemos que recurrir muchas veces para preguntarles, pero no las nociones que están escritas en los libros, sino la experiencia. Otra cosa que al Papa Francisco le gusta mucho es unir los extremos, ¿no? Los nietos con los abuelos, los jóvenes con los abuelos también. ¿Para qué? Para que las distintas generaciones puedan escuchar, ver claramente esos valores que tienen para transmitirnos. Como tratamos a nuestros abuelos hoy es la clase de sociedad que tenemos. Podría ser en un renglón el eslogan para evaluarnos. Así como tratamos hoy, cada uno fíjese, así como tratamos a los abuelos en nuestro barrio, hoy acá, en nuestra parroquia, en nuestras casas, en nuestro edificio, como los tratamos, cómo los llamamos, el trato que les damos, lo que hacemos concretamente, así está también nuestra sociedad. Fíjense cuántas cosas podemos hacer para cambiar esto, hacer la diferencia, ¿no? Se empieza por casa, se empieza en la propia familia, en el propio edificio, en la propia parroquia, en el propio barrio. Memoria. Memoria es otra cosa que los abuelos nos van transmitiendo, van pasando de generación en generación. Si nos olvidamos de esto, pareciera que la historia de la salvación comienza con nosotros. Y eso no es así. Hay toda una generación anterior y anterior que le va transmitiendo justamente estos valores. Estos valores son los que están en la palabra de Dios, que nos invitan a compartir. Y si se trata de compartir la palabra de Dios, Jesús hoy nos habla de esto claramente en el texto del Evangelio. Sí, realiza un milagro, multiplica los panes, alcanza para todos. ¿Pero por qué alcanza para todos? Porque fueron capaces de compartir, no fueron egoístas. Había un niño que tenía 5 panes y 2 pescados y se los traen a Jesús. Y con la pobreza de lo que tenían, Jesús lo multiplica, lo comparte, lo reparte. Es la palabra técnica que se usa allí. Multiplicar mucho no aparece, pero sí repartir. Reparte. Se entiende que hizo allí un milagro para que alcanzara para 5.000 personas. Muchas veces nuestros recursos no alcanzan porque somos egoístas y unos pocos atesoran todo y la gran mayoría se queda con las migajas que caen de la mesa, como dice el Evangelio. Fíjense cómo está nuestro mundo hoy. Y esto no es para desanimarnos, sino más bien para tomar conciencia de cómo el Señor, positivamente hablando, con poco puede transformarlo en mucho. Cuando Él está en nuestra vida, realmente esto es una riqueza, pero no una riqueza económica, no una riqueza por ahí en bienes, no como hacen estas sectas que te predican la prosperidad, el éxito, que te vaya bien y entonces si vos seguís al Señor, hermano, hermana, pasará esto y pasará lo otro y entonces tú, mentira, te sacan la plata, es lo único que les interesa. El Señor nos invita libremente a seguirlo. Y cuando lo seguimos en medio de nuestra pobreza, de nuestra debilidad, de nuestras fragilidades, el reino de Dios amanece en nosotros, cambia nuestra existencia.
¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te muestra un nuevo horizonte, te da una nueva oportunidad, te da ánimo en el medio de la pobreza, en el medio que uno le toca vivir, ¿no? Cuando decimos pobreza me refiero no solo a la material, puede ser espiritual. Uno puede tener muchos recursos y ser pobre en afectos, en cariño, en soledad, lo que charlábamos hoy al principio también. Esta jornada, vale decir, entonces, es un tiempo especial para recapacitar, para tomar conciencia, para darnos cuenta que el Señor nos ama un montón y que a nadie lo va a dejar solo. Él siempre está con nosotros hasta el fin del mundo. Es la promesa que nos ha hecho. Y especialmente lo hace con los más débiles, con aquellos que realmente no tienen a nadie. Esa es la tarea, nuevamente lo decimos, de nuestra querida iglesia, estar en esos lugares. De la mano de este niño que le acerca justamente a Jesús estos panes y estos peces para poder hacer el milagro, para multiplicarlos. Nosotros también tenemos un poder como bautizados que Dios nos regaló, que es multiplicar la esperanza, la fe, la caridad, las 3 virtudes teologales que recibimos en el día del bautismo. Se pueden multiplicar. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que rezar, ser una persona, sí, justamente de oración, recibir los sacramentos, compartir en comunidad. Los felicito a todos los que se animaron a venir hoy, especialmente a los más grandes, abuelos, algunos ya se han confesado también. Recuerden que hay indulgencia plenaria, hoy puesta por el Papa Francisco, para recibir entonces ese gran don, no solo del perdón y de la reconciliación, sino también el amor de Dios, la fuerza, la gracia de Dios, que es la que te permite seguir caminando día a día. Fíjense qué diferencia hay en predicar esto y en hablar de este ministerio de la prosperidad, que si lo seguís al Señor te vas a llenar de plata o vas a tener tales bienes o vas a tener éxito en tu vida. El Señor nunca dijo eso, al contrario, dijo que tenemos que cargar la cruz todos los días y seguirlo y luchar cada día nuestras batallas cotidianas, pero con su presencia. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Que así sea.